Hola, sean bienvenidos a su programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos en una serie muy interesante y es el caminar cristiano. Y hoy, como siempre, vamos a ver un tema muy importante, muy interesante y muy edificante. El tema que vamos a estar estudiando es la salvación y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Para entrar en contexto, quiero dejarte dos preguntas. Y tú me vas a decir quién, si tú te recuerdas, quién se las hizo a Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Te recuerdas quién le hizo esas preguntas a Jesús? Exactamente, fue Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un principal de los judíos, es decir, que tenía un alto rango en su tiempo en cuanto a los fariseos y era un estudioso de la ley. Pero él estaba impactado por todo lo que Jesús había hecho, es decir, milagros, enseñanzas, y él tenía esa inquietud. Y una noche lo visita Nicodemo para hacerle esas dos preguntas que te acabo de hacer. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero déjame leerte los últimos versículos. Cuando exactamente Nicodemo le hace esas dos preguntas a Jesús, Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En cuanto a eso, es lo que vamos a estar hablando hoy, que es justamente lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, era de la obra regeneradora que como seres humanos tenemos que tener para poder tener una vida nueva y diferente. Para entrar en el reino de Dios, Jesús enseña que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tiene que regenerarse nuestro espíritu y tiene que haber un cambio notorio en nuestro carácter y en nuestras actitudes. Quiero darte un dato importante. La regeneración en griego es una palabra compuesta y se llama paligenesia, que combina dos raíces. Una es palín, que significa nuevo, y génesis, que significa nacimiento. Es decir, regeneración significa nuevo nacimiento o ser restaurado. En la Biblia encontramos otras palabras para la regeneración como nacido de Dios, dar vida y renovación. Pero déjame decirte que la renovación es un acto 100% producido únicamente por Dios a través del Espíritu Santo. Es una obra que está independiente al ser humano, no viene innato a nosotros como humanos, sino que solo por medio del Espíritu Santo podemos experimentar esa obra transformadora en nuestras vidas. Ningún ser humano puede reemplazar los pensamientos que traemos desde el que nacemos, si no es por medio de una obra transformadora a través del Espíritu Santo y de Dios. Es algo que pasa de adentro hacia afuera. No tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos, con las obras que nosotros podamos realizar. Es algo que se produce muy adentro de nosotros. Y quiero leerte lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Me gusta mucho la NTV y cómo lo dice. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de ese mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En esta porción bíblica, Dios nos dice claramente que debemos de dejar de imitar las conductas que el ser humano, que el mundo hace, es decir, comportamientos, actitudes, formas de pensar, mentalidad, todo eso a través de la renovación tiene que ser transformado.
¿Por qué? Porque si no, nosotros seguimos siendo hombres naturales. Percibimos, y como leímos en el versículo anterior que estaba hablando Nicodemo con Jesús, nadie puede experimentar lo nuevo o lo espiritual sin haber nacido de nuevo. Entonces es por eso que Dios nos llama a la transformación de nuestra mente, porque es ahí cuando nosotros somos transformados en nuestra mentalidad, de la mentalidad carnal a la mentalidad espiritual, podemos entonces comprobar, así como dice Romanos, la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué pasa? Como seres humanos, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, es decir, el Espíritu Santo no hace esa transformación en nuestro interior, nosotros vamos a percibir todo de una forma natural. Entonces, las pruebas que estamos pasando, el quebrantamiento por el cual quizás hemos atravesado, estamos pasando, no lo vamos a ver de una forma correcta. Eso nos va a amargar, nos va a llevar a vivir una vida infeliz y nos va a alejar de Dios. Pero si nosotros comprendemos que todo lo que estamos atravesando, que toda prueba, que todo momento difícil es para transformarnos, entonces yo ahí puedo entender que aún en mi momento más difícil, aún en mi momento más oscuro, puedo experimentar una transformación. Entonces yo estoy experimentando, estoy transicionando de una mentalidad carnal a una mentalidad espiritual. Y ahí yo puedo cambiar mi perspectiva de lo que me está sucediendo. Entonces empiezo a ver que la voluntad de Dios para mi vida, en medio de mi dificultad, es buena, es agradable y es perfecta. Es por eso que es importante que Dios nos está diciendo en muchas porciones bíblicas que tenemos que experimentar y llegar a experimentar ese nuevo nacimiento, esa regeneración, para que nuestra vida experimente un crecimiento espiritual. Pero vamos a ver cuál es la condición de nosotros los seres humanos por lo cual Dios dice que necesitamos una regeneración. Es decir, cuál es esa semilla que como seres humanos traemos. Realmente este es un tema muy extenso y nos llevaría casi que toda una serie a estudiar acerca de la regeneración, pero estamos tratando los temas más específicos, es decir, los puntos más esenciales para que por lo menos tengamos un panorama amplio de lo que es la regeneración. Entonces te voy a dejar algunas de las características que el ser humano tiene o tenemos. Es un hombre, el hombre natural es caído. ¿Te recuerdas que hemos visto en programas anteriores que la caída del hombre empieza cuando Adán y Eva pecan y van en contra de una orden que Dios les había dado, y era de no comer del árbol del bien y del mal? Entonces, cuando ellos transgreden una ley espiritual, automáticamente se pierde esa comunión entre Dios y el hombre. Por eso, ahí se siembra una semilla de pecado. El ser humano empieza a sufrir las consecuencias de haber transgredido esa ley espiritual. Y es por eso que ocurre una caída en el ser humano. Mire lo que dice en 1 Corintios 2:14 en la versión NTV. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Usted se recuerda que cuando Adán y Eva pecan, automáticamente les son abiertos sus ojos. Es decir, que ellos ya no perciben las cosas en el espíritu, sino que los ojos carnales les son abiertos. Sus ojos ya empiezan a ver lo que el mundo, lo que Satanás tiene para ellos. Entonces, como seres humanos, necesitamos un nuevo nacimiento para poder percibir, así como dice esta porción bíblica, las cosas espirituales, porque dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales
pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Como yo les decía anteriormente, todas las pruebas, todas las dificultades, todo lo que pueda venir a nuestras vidas, si nosotros no tenemos esa regeneración o ese nuevo nacimiento, lo vamos a discernir con nuestra mente caída, con nuestra mente carnal, a menos que nosotros experimentemos esa transformación hacia ese nuevo nacimiento. Vamos a poder ver y discernir las cosas espirituales como Dios nos lo enseña. Veamos otra. Aparte es un hombre carnal, el ser humano es carnal y eso lo encontramos en Romanos 8, versículo 5. Hoy vamos a estar leyendo varios versículos bíblicos. Te animo a que tú puedas tomar papel y lápiz, puedas leerlos y estudiarlos, porque realmente este es un tema muy extenso y es muy edificante, que tú puedas también tomar lo que Dios tiene preparado en cada versículo para tu vida. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y me llama la atención la palabra dominados. Es decir, que como seres humanos, sin haber experimentado ese nuevo nacimiento, somos dominados por la naturaleza caída. Es la naturaleza de pecado que como seres humanos traemos desde que nacemos. Es esa semilla de pecado que pasó cuando Adán y Eva pecaron. Entonces automáticamente todos los seres humanos nacemos con esa naturaleza y no podemos percibir las cosas del Espíritu. Es decir, que aquí está hablando acerca de qué frutos también tenemos. Por ejemplo, lo que habla en Gálatas, cuando habla acerca de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Cuando nosotros no tenemos esa renovación, dice en Gálatas 5, si no me equivoco, que los frutos de la carne es enojo, borracheras, enemistades, pleitos. Todo eso viene nato al ser humano. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, entre otros, cosas que como seres humanos no tenemos. Pero cuando experimentamos ese nuevo nacimiento, vamos produciendo esos frutos del Espíritu. Somos más pacientes, somos más condescendientes, hay dominio propio, somos más humildes. Entonces realmente existe un cambio visible en nuestro carácter, en nuestra mentalidad, y podemos ser diferentes y ser de bendición a otros. Otra característica es que estamos muertos en espíritu. Cuando no hay ese nuevo nacimiento, hay muerte espiritual. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 63. Esa es la versión NTV. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Realmente me gusta esta porción bíblica porque dice que solo el Espíritu me da esa vida eterna, esa vida que realmente necesito. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros no experimentamos ese nuevo nacimiento, estamos muertos espiritualmente. No hay vida, nada nos sacia, nada nos llena. Podemos quizás tener todas las riquezas, quizás podemos tener todas las posiciones que quisiéramos alcanzar, pero aún así sentirnos vacíos, porque el único que nos puede dar vida es el Espíritu Santo, es Dios, quien es esa agua de vida que como seres humanos necesitamos. Realmente la Biblia revela que existe una diferencia entre el que nace en la carne y el que nace en el Espíritu, porque antes de conocer a Dios probablemente pudimos haber sido buenas personas, haber sido honrados, haber ido a la iglesia, haber diezmado, no hacerle daño a nadie, pero aún así
nosotros experimentamos ese vacío, porque de nada no sirve de nada tener todo eso, porque sin Dios dice su palabra que vamos directamente a una muerte espiritual y a una muerte espiritual eterna sin Él. Es por eso que es bien delicado y es bien desafiante este tema, para que nosotros podamos examinarnos, autoevaluarnos y decir: realmente, Señor, he experimentado esa regeneración que habla tu palabra. ¿Realmente sigo siendo el mismo o he experimentado los frutos del Espíritu que habla Gálatas? Entonces es preguntas para que nosotros vayamos examinándonos delante de Dios, y si no es así, pedirle al Señor que empiece esa obra regeneradora en nuestras vidas. Pero hoy quiero dejarte algunas características de las personas que experimentamos ese nuevo nacimiento. Mira lo que dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esta es una promesa maravillosa para nosotros, los hijos de Dios, que Él nos está diciendo en esta porción que Él nos lavó, quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento por medio de su Espíritu Santo. Es decir, que no importa lo que yo haya hecho antes de haber conocido a Jesús, no importa los errores que haya cometido, no importa las veces que me haya equivocado, cuando yo empiezo esa obra regeneradora a través de su Espíritu Santo, dice que Él me lava por su misericordia y me presenta delante del Padre como justificado. Esta es una promesa muy importante. Y una de las características o uno de los beneficios que nos da el haber nacido de nuevo es que experimentamos una resurrección en nuestra vida espiritual. Usted se recuerda que cuando no hemos experimentado ese nuevo nacimiento, estamos muertos en delitos y pecados. Pues aquí Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No fue por las obras que yo haya hecho, ni porque yo me lo merezco, ni porque yo lo he ganado. Es por su gracia y por su misericordia que Él me da una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo destino, y ya no hay muerte espiritual, sino que mi espíritu resucita para poder experimentar una vida plena en Dios. Otra es, experimentamos una renovación. Y dice su palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Esta es la Reina Valera. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que hay una renovación paulatina, constante, hasta llegar al conocimiento pleno. Es decir, que mi mente, así como leímos en Romanos 12, se va transformando mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces vamos cambiando nuestra manera de pensar. Nuestra manera carnal se va transformando a una mentalidad de Cristo. Veamos otro. Hay un traslado de las tinieblas a la luz, y eso lo encontramos en Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas a su luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es una promesa tan importante, y es que Él nos traslada de ese mundo donde vivíamos en obscuridad, en pecado, en derrota, en esa sentencia de muerte, y automáticamente nos traslada, dice, al reino de su amado Hijo.
Y como yo les decía, no es por las obras, no es por lo que yo haya hecho o deje de hacer, es por ese sacrificio perfecto que Dios hizo al mandar a su Hijo amado a morir por ti y por mí. Es cuando Él dice en esa cruz, consumado es decir, que automáticamente el acta que estaba en contra de nosotros, es decir, esa acta que decía que íbamos a esa muerte eterna, que merecíamos vivir en ese reino de las tinieblas, es anulada, y automáticamente en ese momento Él nos traslada a esa luz. Pero eso no pasa automáticamente, eso es a través de una regeneración, de un nuevo nacimiento que tú y yo podemos experimentar. Y esto es algo que nosotros debemos pedirle a Dios que haga en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Jesús, cuando le recibimos, es el primer paso que nosotros damos. El siguiente es pedirle que Él me transforme, me vaya renovando poco a poco hasta llegar, así como dice su palabra, al conocimiento pleno. Veamos otro. Hay un corazón nuevo. Aquí bien especial la palabra, como lo dice y está en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice: y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué maravillosa promesa la que Dios nos da, y es que Él nos va a dar ese corazón nuevo, ese corazón que quizás ha experimentado heridas, ese corazón que tiene amargura, ese corazón que ha sido dañado. Dios dice: si tú me lo permites y entras en este proceso de regeneración a través de mi Espíritu Santo, yo te cambiaré tu corazón y te daré un corazón nuevo, capaz de amar, capaz de volver a creer, un corazón en el cual tú puedas experimentar todos los beneficios de ser mi hijo, y es ahí donde nosotros podemos experimentar un amor diferente, no el amor que el mundo me enseña, sino un amor, como dice en 1 Corintios, sacrificial, así como dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y eso lo podemos experimentar cuando Dios transforma mi corazón de piedra a un corazón nuevo. Y veamos otra más. Dice que somos nuevas criaturas. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es algo precioso. Dice que si nosotros entramos al reino de Dios, si nosotros le permitimos que Él transforme mi mente, regenere mi espíritu, me lleve de esa muerte a esa vida, dice que yo voy a experimentar que todas las cosas en mi vida son hechas nuevas. Probablemente muchos hemos crecido en hogares problemáticos, disfuncionales, hemos tenido una niñez difícil, una vida difícil, hemos tenido pérdidas significativas, hemos perdido quizás un ser querido, padre, esposo, madre, hemos perdido negocios, trabajos, hemos perdido posiciones, nombres, pero aquí dice que si yo experimento esa transformación y esa regeneración por su Espíritu Santo y yo lo llego a conocer a profundidad como mi Padre, dice que puedo experimentar que todas las cosas que quizás perdí son hechas nuevas. No por lo que yo haya ganado, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que podamos alcanzar, sino a través de su misericordia y de su gracia, porque Él nos ama. Dice su palabra que su amor es eterno hacia nosotros y Él desea que todos podamos experimentar ese nuevo nacimiento, que todos podamos experimentar esa nueva vida en Él, porque
estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viendo situaciones muy difíciles en enfermedades, en escasez, en guerras, en tantas epidemias, y sin Dios realmente vamos al fracaso, vamos a vivir una vida de constante temor, de constante incertidumbre. Pero cuando nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, ese cambio de mentalidad, esa transformación que va paulatinamente, vamos a empezar a ver la vida de diferente forma. A pesar que vengan los problemas, a pesar que la situación se ponga difícil, tenemos una esperanza. Y es que así como dice su palabra, que somos peregrinos y extranjeros aquí, entendemos que estamos de paso, que sea lo que sea que pase, estamos confiados en las manos de Dios. Vamos a ver las cosas de diferente forma, vamos a tener un pensamiento diferente a lo que el mundo piensa, vamos a tener esperanza aún cuando el mundo nos diga que no hay esperanza, que todo ha terminado. Sabemos que aunque termine aquí en la tierra, tenemos un hogar perfecto en el cielo cuando nosotros le recibimos a Él. Entonces ve cómo hay tanta bendición en experimentar esa transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para concluir, queremos decir y resumir que la regeneración es simplemente permitirle a Dios que entre a mi vida, haga cambios en mí, en mi mentalidad, me vaya transformando, me lleve de gloria en gloria, me traslade del reino de las tinieblas a su luz, que pueda entender que no es por obras, que no es algo externo que yo tengo que hacer para experimentar el nuevo nacimiento, que es algo que pasa dentro de mí, es una obra completamente del Espíritu Santo, y que es ahí cuando yo puedo experimentar cuando su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hoy déjame preguntarte, ¿estamos experimentando esa renovación en nuestra mente? ¿Has experimentado esa transformación que habla Romanos 12:2 y que dice que vamos transformándonos poco a poco hasta llegar a tener ese conocimiento pleno de Él? ¿O nos hemos quedado estancados? ¿O necesitamos en este día poder decir, Señor, realmente necesito nacer de nuevo? Así como Nicodemo llegó a Jesús y le preguntó, ¿qué necesito hacer para poder experimentar algo diferente en mi vida? Y él era un estudioso de la ley, pero había un vacío en su corazón, que a pesar que sabía toda la ley, era un fariseo, pero sabía que necesitaba algo especial en su corazón, que así podamos nosotros desear tener ese encuentro personal y transformador con Dios y el Espíritu Santo. Y quiero darte esta porción que realmente ha sido de mucha bendición a mi vida, y creo que leímos un versículo anteriormente aquí, pero quiero leerte en Ezequiel 36, versículos del 24 al 26. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Me gusta muchísimo el versículo 25, donde dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Es decir, que Dios me está prometiendo, no importa tu pasado, no importa lo que te hayas equivocado, yo esparciré mi agua limpia que te va a dar una nueva identidad, te va a dar un nuevo destino, te va a dar un nuevo propósito, te va a dar un nuevo rumbo para que tú puedas cumplir el propósito que tengo para tu vida. Y dice que nos va a dar un corazón nuevo y diferente. Es una promesa tan preciosa con la que podamos concluir este estudio, y realmente
si tú tienes la oportunidad de leer todas estas citas que te he dado, puedes encontrar que todo habla de que Dios va a hacer esa obra transformadora si se lo permitimos, que Dios está dispuesto a darnos una vida diferente a la que tú y yo hemos tenido, que Dios está dispuesto a darnos un destino diferente al que quizás yo merecía por haber crecido en un hogar difícil o haber tenido una historia difícil, pero Dios me está diciendo, ese no es tu destino, ese no es tu final, yo tengo un plan y un propósito perfecto para tu vida. Entonces realmente es una promesa tan linda la que Dios nos está dejando en esta oportunidad, y que podamos nosotros no desaprovecharla, sino que examinar, como yo decía al principio, y decirle, Señor, examina mi corazón, examina mi mente, examina mis intenciones, y yo reconozco que necesito tener esa regeneración en mi mente, en mi corazón y en mis sentimientos, pero eso no lo puedo hacer por mí mismo. Es una obra que la hace el Espíritu Santo. Bueno, el programa ha llegado a su fin. Realmente pudiéramos hablar aquí muchísimo. Es un tema muy extenso, es un tema bien profundo, pero queríamos darte esas porciones específicas y esenciales que nos pueden ayudar para poder entender lo que es la regeneración y el nuevo nacimiento. Así que te invito para que puedas seguir en esta serie, y al final no se te olvide enviar esas preguntas, que vamos a tener un foro para poder dar respuesta a cada pregunta que tú tengas. Las puedes enviar a través de nuestras redes sociales. Espero que Dios te bendiga, que este programa haya sido de edificación, y recuerda que Dios es quien puede cambiar el destino de tu vida y de tu familia. Que Dios te bendiga. Dios.